Tenía 13 años la primera vez que mi padre dejó claro que yo no era su prioridad. Había pasado 6 meses desde que mi madre falleció, y yo aún me estaba adaptando al agudo y vacío silencio de nuestra casa sin ella. Mi padre, en cambio, había seguido adelante tan rápidamente que me dejaba mareada. Su nueva esposa, Brenda, llegó con 2 niños. Eric, de 5 años, y Ashley, que apenas era una bebé. De repente yo no era solo una hija de luto. Era una niñera incorporada. Al principio pensé que era algo temporal, que una vez que la fase de luna de miel de su apresurado matrimonio terminara, mi padre recordaría que yo también era su hija. Pero eso nunca sucedió. Nat, ¿puedes sacar a Eric? Brenda y yo necesitamos un tiempo para resolver algunas cosas. Cariño, ¿podrías cuidar de Ashley? Está inquieta y estamos agotados. Yo ya era lo suficientemente mayor para ver lo que ocurría. Cada vez que había una tarea que no querían hacer, me tocaba a mí. Y Dios, que no se me ocurriera quejarme, porque entonces sería difícil o no estaría apoyando la felicidad de papá. Cuando llegué a la secundaria, mi vida giraba en torno a ellos. Si no estaba en la escuela o trabajando a medio tiempo, estaba cuidando de Eric y Ashley. Cocinaba, limpiaba e incluso ayudaba con sus deberes. Mientras tanto, Brenda se quedaba en casa todo el día, pero actuaba como si dirigiera una empresa Fortune 500. Por supuesto, mi padre la elogiaba sin cesar. Eres increíble, amor. No sé cómo lo haces todo. Yo me mordía la lengua. Ella no hace nada. Yo lo hago. Pero nada dolía más que su completo desinterés por mis logros. Era una estudiante de sobresaliente, cursaba clases avanzadas y trabajaba a medio tiempo para ahorrar para la universidad. No esperaba desfiles ni celebraciones, pero creía que mi padre se preocuparía al menos un poco. En cambio, apenas reconocía mis boletines de calificaciones y nunca asistía a ningún evento escolar. Mientras tanto, cuando Eric aprendió a atarse los zapatos, toda la casa estallaba en vítores. Cuando ingresé a la universidad con una beca, la reacción de mi padre fue solo un encogimiento de hombros. ¡Qué bien, Nat! Pero no dejes que eso te distraiga de lo que realmente importa: la familia. Mi futuro importa, le dije, con la voz tensa. Eres igual a tu madre, murmuró, negando con la cabeza. Siempre actuando como si fueras demasiado para el resto de nosotros. Me contuve a duras penas para no gritar, pero tragué mi frustración, como siempre lo había hecho. Durante la universidad me esforcé muchísimo, en las clases y en los trabajos a medio tiempo, para mantenerme a flote, y, irónicamente, terminé enviándole dinero. No porque él lo pidiera, sino porque sabía que estaban pasando dificultades. Mi padre nunca había sido bueno con las finanzas, y con Brenda sin trabajo, su hogar apenas alcanzaba para subsistir. Así que, cada mes, les mandaba dinero. Para la comida, para los servicios, e incluso para cosas que sabía que Brenda quería, pero nunca admitía. Y cuando papá mencionó sus preocupaciones sobre la jubilación, empecé a contribuir a un fondo para él también. Ni una sola vez me dio las gracias. Aún así, me decía a mí misma que valía la pena, que algún día él vería cuánto había hecho por él, por todos ellos. Ese día nunca llegó. Cuando llegó mi graduación, estaba agotada, pero orgullosa. Había pasado años equilibrando estudios, trabajos y obligaciones familiares, y finalmente lo había logrado. Mi diploma no era solo un trozo de papel. Era la prueba de que había hecho algo por mí, a pesar de todo. Le envié a mi padre una invitación, sabiendo muy bien que probablemente no asistiría, pero aún tenía una pequeña chispa de esperanza. Quizás ese sería el momento en que finalmente me viera. Cuando vio la invitación, apenas le echó un vistazo. «¿Sabes, Nat? Realmente no entiendo cuál es el alboroto», se burló. «Un diploma no paga las cuentas. Estás actuando como si esto fuera un gran logro». «Es un gran logro», dije, apenas conteniendo mi ira. «Trabajé años para esto». Se rió.
como si acabara de decir lo más ridículo del mundo. Claro, claro, respondió a la ligera. Pero escucha, Brenda y yo ya tenemos planes para ese día. Vas a tener que quedarte en casa y cuidar de Eric y Ashley. Lo miré, esperando que dijera que estaba bromeando. No lo hizo. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí se rompió. Me quedé en medio de nuestra pequeña cocina, aferrándome al borde de la encimera tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Mi padre seguía deslizando su dedo por el teléfono, como si no acabara de despreciar uno de los días más importantes de mi vida. Brenda, sentada en la mesa pintándose las uñas, ni siquiera levantó la vista. «¿Disculpa?», logré decir finalmente, con una voz inquietantemente calmada. Papá suspiró, frotándose las sienes como si yo fuera el problema. «Nat, no empieces. Sabes cómo es. Brenda y yo tenemos planes, y necesitamos a alguien que cuide de los niños». «¿Te refieres a tus niños? También son tu familia», dijo, como si eso lo solucionara todo. Tragué una risa amarga. Claro, eran familia cuando les convenía, cuando había que hacer tareas, cuidar niños, pagar cuentas. Pero cuando se trataba de algo que a mí me importaba, de repente, yo estaba sola. «Papá, me gradúo ese día, no voy a estar aquí». Finalmente me miró, arqueando una ceja como si hubiera dicho algo ridículo. «¿Y qué?». «Caminas por un escenario, te entregan un papel y se termina en ¿qué? 2 minutos». Sentí que mi cuerpo se ponía rígido. Brenda resopló. «Honestamente, Nat, no entiendo por qué te pones tan dramática. Eric y Ashley son tan fáciles de cuidar. No es como si te estuviéramos pidiendo hacer algo difícil». Algo en mi mente hizo clic, y una furia lenta y ardiente comenzó a subir en mi pecho. «¿Fáciles?», exclamé. «No soy su madre». Los labios de Brenda se apretaron. «Pues yo soy su madre, y tengo planes». «No me importa». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Los ojos de papá se oscurecieron y dejó su teléfono, como si al fin me prestara toda su atención. «Nat, no me gusta ese tono, y a mí no me gusta que me trates como una niñera gratis». Por un segundo, creí ver un atisbo de culpa en su rostro, pero desapareció tan rápido como apareció, reemplazado por la misma exasperación cansada de siempre cuando me portaba mal. «No seas desagradecida», dijo. «Todo lo que hago es por esta familia. Has tenido techo, comida en la mesa. Yo pagué gran parte de esa comida». Brenda se quedó boquiabierta, como si la hubiese abofeteado. «No puedes estar tirando dinero en nuestra cara, Nat. Te criamos». Me reí, corta y sin humor. «No, tú me usaste». Entonces papá se levantó, empujando su silla con un chirrido. «Basta», exclamó. «Te quedas en casa y cuidas de tus hermanos». Fin de la discusión. Mis dedos se apretaron en puños. Podía sentir el peso de cada momento que me había llevado hasta allí. Los años de ser ignorada, los sacrificios que hice, la forma en que mis logros no significaban nada para las personas que deberían haber estado orgullosas de mí. Pero esta vez no me iba a doblegar. Lentamente, me enderecé, con el corazón golpeando en mi pecho. «No», dije suavemente. La mandíbula de papá se tensó. «¿Perdón?». Dije que no. Sus ojos se entrecerraron. «Vas a ser realmente egoísta por un día estúpido». Recogí las llaves del coche de la encimera. «No es solo un día, papá, es cada día, y ya he terminado». Entonces giré y salí por la puerta. Esperé a medias que él corriera tras de mí, que me arrastrara de vuelta adentro con alguna exigencia sobre obligaciones familiares. Pero no lo hizo. Me subí a mi coche, aferrándome al volante mientras trataba de procesar lo que acababa de hacer. Durante años me había doblado para demostrar mi valía, esperando que algún día mi padre me viera, no como mano de obra gratuita, ni como una obligación, sino como su hija. Ahora sabía la verdad. Nunca me vería. Así que conduje sola a mi graduación, con la cabeza en alto,
sabiendo que finalmente era libre. Me senté en el auditorio, rodeada de cientos de graduados y sus familias vitoreando, pero nunca me había sentido más sola. Mientras me ajustaba la birrete, mis ojos recorrían el mar de rostros, buscando a alguien, cualquiera de mi familia. Pero ya conocía la verdad. Mi padre no iba a venir. Una parte de mí aún esperaba que, quizás, él se diera cuenta de lo que ese día significaba, que apareciera, aunque solo fuera para refunfuñar sobre lo larga que había sido la ceremonia. Pero no había ningún rostro conocido en la multitud, ni un saludo forzado, ni una sonrisa obligada. Estaba completamente sola. Sin embargo, cuando llamaron mi nombre y crucé el escenario, algo cambió. Escuché a mis profesores aplaudir, a mis compañeros vitorear, y por primera vez en años, me permití saborear el momento. Este era mi logro. Esta era mi victoria. Lo había ganado sin mi padre, sin su apoyo, sin su validación. Y en ese instante comprendí algo. No lo necesitaba. Cuando llegué a casa esa noche, apenas entré por la puerta y me recibió un muro de furia. ¿Dónde demonios has estado?, exclamó papá, parado en la sala con los brazos cruzados y el rostro encendido de ira. Brenda estaba detrás de él, abrazando a Ashley como si yo fuera una intrusa. Eric se sentaba en el sofá, observando la escena con ojos muy abiertos. Tomé aire y dejé mi bolso junto a la puerta. En mi graduación, papá se burló, negando con la cabeza. Increíble. Crucé los brazos. Lo increíble es que pensaste que me quedaría en casa cuidando, en vez de ir a la graduación. Oh, supérate, Natalie, replicó Brenda. Abandonaste a tu familia hoy. Dejaste a 2 niños solos. Parpadeé. ¿Solas?, pregunté lentamente. ¿Así que tú y papá se fueron? ¿Simplemente se fueron? ¿Sabiendo que yo no estaría aquí? La boca de Brenda se abrió y se cerró de inmediato. Papá se movió incómodo. Apreté la mandíbula. Planeaste esto. Ambos planearon que me quedaría aquí para cuidarlos. Papá tuvo la osadía de poner los ojos en blanco. ¿Qué se suponía que debíamos hacer, Natalie? Confiamos en que tú manejarías las cosas como siempre. Ahí estaba. Como siempre lo haces. Ni siquiera le avergonzaba. No veía el problema. En su mente, yo no era una persona con mi propia vida. Solo era útil. Algo en mí se endureció. ¿Sabes qué?, dije, con voz inquietantemente calmada. Tienes razón. Siempre lo he manejado. Lo he hecho desde que tenía 13 años. Pero ya no lo haré más. Papá frunció el ceño. ¿Qué se supone que significa eso? Exhalé lentamente, con las manos temblando de ira. Significa que ya no seré tu niñera no remunerada. Ya no seré la responsable mientras tú y Brenda fingen tener una familia. Estoy harta de enviarte dinero cada mes para que pretendas que todo está bien. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, papá se rió. Ah, ¿así que ahora crees que eres alguien importante? ¿Solo porque sacaste un título? Negó con la cabeza. Mira, niña, un diploma no paga las cuentas. Ese trabajo que tienes ahora es porque yo te crié. Yo te puse un techo sobre la cabeza. Tragué el dolor en mi pecho. Seata, dije, forzando mi voz para mantener la pareja. ¿Y qué parte de ese techo fue pagada con el dinero que te envié? Su rostro se oscureció. ¿Perdona? ¿Lo oíste? ¿Qué parte de tu alquiler, de tu comida, de tus servicios, cuánto de eso vino de mí? Las fosas nasales de papá se ensancharon, pero no respondió. No pudo responder, porque ambos sabíamos la verdad. Durante años, había estado llenando los huecos en su presupuesto. El dinero que enviaba no era un capricho, era lo que mantenía las luces encendidas. Había estado pagando mi propia supervivencia en un hogar que me trataba como a una ciudadana de segunda. Y estaba a punto de quitarles eso. Avancé, mirándolo fijamente a los ojos. Hay algo más que debes saber, dije, con voz suave pero firme.
¿Recuerdas ese fondo de jubilación en el que confiabas? El que yo creé para ti. El ceño de papá se frunció. Sonreí. Lo cancelé. Brenda jadeó. Todo el cuerpo de papá se tensó. ¿Qué dijiste? Lo cancelé. Pronuncié cada palabra lentamente, saboreando cómo su rostro perdía todo color. ¿Dijiste que un diploma no paga las cuentas? Pues yo tampoco lo hago. Por primera vez un pánico real apareció en su rostro. Natalie, no puedes simplemente... Sí puedo. Interrumpí. Y lo hice. Ya no seré tu red de seguridad. Así que espero que tengas un plan B, porque a partir de ahora ya no apoyaré este hogar. Su boca se abrió, pero no salieron palabras. Mientras tanto, Brenda estaba perdiendo la cabeza. Mío, Nat, ¿te escuchas siquiera? Estás siendo tan cruel. Tienes niños a tu cargo. Dirigí mi mirada hacia ella. Tienes niños a tu cargo, corregí. No yo. Eric se movía incómodamente en el sofá, con sus pequeñas manos aferrándose a la tela de su camiseta. Por un segundo sentí un leve atisbo de culpa. Él y Ashley no eran culpables. Pero yo no era su madre. Y me negué a pasar el resto de mi vida desempeñando un rol con el que nunca estuve de acuerdo. Finalmente, papá encontró la voz. Natalie, por favor, dijo, forzando una risa. Estás exagerando. Esto es familia. No se abandona a la familia por un pequeño error. Incliné la cabeza. Curioso, murmuré. Justo estaba pensando lo mismo cuando me abandonaste en el día de mi graduación. Su rostro se retorció, pero no le di oportunidad para discutir. Giré, agarré mi bolso y caminé hacia la puerta. Natalie, espera. No lo hice. Durante años esperé a que mi padre me viera, me respetara, me tratara como algo más que una solución conveniente a sus problemas. Ya no estaba esperando. Salí de esa casa, cerré la puerta tras de mí y no miré atrás. Los primeros días de silencio fueron una bendición. Por primera vez en años, no estaba atada a los problemas de mi padre. No había mensajes frenéticos por cuentas impagadas, ni llamadas cargadas de culpa diciendo que la familia ayuda a la familia, ni demandas de última hora para que dejara todo y cuidara de los niños. Por fin tenía espacio para respirar. Pero sabía que eso no duraría. Y, efectivamente, al tercer día mi teléfono se iluminó con una llamada de papá. La dejé ir a buzón, luego otra, y otra más. Al llegar a la séptima llamada perdida, por fin apareció un mensaje de texto. Dad, necesitamos hablar. No puedes simplemente abandonar a tu familia así. Devuélveme la llamada. No lo hice. Unas horas más tarde, llegó otro mensaje, más agresivo esta vez. Dad, estás actuando infantilmente. ¿Crees que me estás castigando? Solo te estás haciendo daño a ti misma. Me burlé, tirando mi teléfono sobre la cama. ¿Haciéndome daño? Nunca me había sentido tan ligera. El verdadero colapso se produjo al final del mes, cuando vencieron las cuentas. Dad. Natalie, no sé qué intentas demostrar, pero la factura de electricidad está vencida. Necesito que envíes el dinero como siempre. Miré el mensaje, atónita ante su sentido de derecho. Actuaba como si simplemente me hubiera olvidado de enviarlo, como si fuera mi trabajo. Esta vez, respondí. Ese no es mi problema. Encuéntrenlo ustedes. La respuesta llegó en minutos. Dad, eres una mocosa egoísta. Después de todo lo que he hecho por ti, ¿vas a dejarnos sufrir? Me reí en voz alta. ¿Todo lo que has hecho por mí? ¿Te refieres a tratarme como una niñera gratuita y un cajero automático? Tú no hiciste nada por mí. No hubo respuesta después de eso. Al menos, durante unas horas. Luego llamó Brenda. Dudé un momento antes de rechazar la llamada. Un segundo después, apareció un mensaje de texto. Brenda. Natalie, sé que estás enojada con tu padre, pero esto es cruel.
Hay niños en esta casa. Tus hermanastros te adoran. ¿Realmente quieres que sufran solo para demostrar algo? Apreté la mandíbula. Había esperado que jugara esa carta. Mi relación con Eric y Ashley no tiene nada que ver con mi responsabilidad financiera contigo o con papá. Yo no soy su madre. Ustedes lo son. Cuídense de ellos ustedes mismos. Eso debió hacerla entrar en pánico, porque el siguiente mensaje fue aún más desesperado. Brenda. Por favor, Natalie. El alquiler vence y estamos cortos de dinero. Si solo ayudas una última vez, te juro que no volveremos a pedir nada. Me quedé con ese mensaje por un largo rato, porque esa era la promesa. Siempre decían que era la última vez. Siempre decían que solo era esta vez. Y, sin embargo, aquí estábamos. Otra vez. Finalmente respondí. No. Una semana más tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente ignoraba esas llamadas, pero algo en mi interior me dijo que contestara. ¿Hola? Natalie. Exhalé bruscamente, aferrándome a mi taza de café. Habían pasado 6 meses, y sin embargo, el cansancio que su voz provocaba en mí fue inmediato. Me recosté contra la encimera de mi cocina, observando la vista desde mi ventana. La ciudad se extendía abajo, recordándome lo lejos que había llegado. ¿Qué quieres, papá? Él titubeó. Solo quería hablar. Esperé sin decir nada. Suspiró. Conseguí un trabajo, de verdad. Eso me sorprendió. ¿Sí? Sí, en construcción. Es un trabajo duro, pero es mío. Por un breve instante, casi sentí un destello de orgullo. Casi. Me alegra, dije con cautela. Aclaró la garganta. Quería decirte que ya entiendo. Entiendo por qué te fuiste, por qué dejaste de ayudar. Me quedé en silencio. Tenías razón, admitió, con voz más baja. Dependí demasiado de ti. Esperé demasiado de ti. Y cuando finalmente te defendiste, no supe qué hacer sin ti. No sabía cómo responder a eso. Hubo un tiempo en que anhelé esas palabras. Soñé con que mi padre finalmente reconociera todo lo que había hecho, cuánto había sacrificado. Pero ahora que las oía, me sonaban vacías, porque no las decía cuando tenía poder sobre mí. Las decía ahora, cuando ya no tenía otra opción, cuando no tenía hogar, ni dinero, ni a nadie en quien apoyarme. No pido nada, continuó rápido. Solo quería decir que me equivoqué. Por un momento, lo consideré. Consideré abrir esa puerta, dejarlo entrar, aunque fuera como una parte distante de mi vida. Pero entonces recordé. Recordé cada vez que desestimó mis logros, cada vez que me hizo sentir que le debía algo por simplemente existir, cada vez que me obligaron a cargar con el peso de una familia que nunca me sostuvo. Suavicé mi voz, pero la mantuve firme. Aprecio que digas eso, papá. De verdad, pero yo ya he seguido adelante, y no creo que haya nada que arreglar entre nosotros. Él inhaló bruscamente, como si mis palabras le hubieran dolido. Natalie, buena suerte con el trabajo, dije suavemente. Luego, por última vez, colgué. Y esta vez, solo sentí alivio. Durante 6 meses no hablé más con mi padre. Al principio, seguí esperando otra llamada, otra súplica desesperada, otro intento de hacerme sentir culpable para arreglar su vida. Pero tras esa última conversación, él dejó de contactarme, al menos de manera directa. En cambio, me enteré de él a través de otros. La hermana de Brenda, quien le contó con regocijo a una amiga en común que se estaba quedando en sofás y apenas subsistiendo. Un exvecino que me mandó un mensaje por Facebook diciendo que había aparecido en su casa preguntando si necesitaban trabajo. Incluso Eric, ya lo suficientemente mayor para tener teléfono, me envió un mensaje titubeante. Eric: hola, papá manda saludos, no le va bien. Solo pensé que debía saberlo.
Miré el mensaje largamente antes de responder. Espero que tú y Ashley estén bien. Él no volvió a mencionar a papá. Yo, en cambio, estaba mejor que nunca. Tras la graduación me ascendieron en el trabajo. El aumento extra me permitió mudarme a un nuevo apartamento, un lugar que era mío, y no solo un espacio que ocupaba mientras cargaba con el peso de la casa de otra persona. Por primera vez en mi vida, tomé decisiones sin preocuparme por cómo afectarían a los demás. Salía con amigas sin verificar si alguien me necesitaba en casa. Me inscribía en clases de fin de semana solo por interés. Viajé. Ahorré dinero. Viví. Y entonces, una tarde, sonó mi teléfono. No reconocí el número, pero algo en mi interior me impulsó a contestar. ¿Hola? Natalie. Exhalé bruscamente, aferrándome a mi taza de café. Habían pasado 6 meses, y sin embargo, el cansancio que su voz evocaba en mí fue inmediato. Me recosté contra la encimera, mirando la vista desde mi ventana. La ciudad se extendía a mis pies, recordándome lo lejos que había llegado. ¿Qué quieres, papá? Él dudó. Solo quería hablar. Esperé en silencio. Conseguí un trabajo, uno de verdad. Eso me sorprendió. ¿Sí? Sí, en construcción. Es un trabajo duro, pero es mío. Por un breve instante, casi sentí un destello de orgullo. Casi. Eso es bueno, dije cuidadosamente. Aclaró la garganta. Quería decirte que ya entiendo. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué dejaste de ayudar? Guardé silencio. Tenías razón, admitió, con voz más baja. Dependí demasiado de ti. Esperé demasiado de ti. Y cuando al fin te defendiste, no supe qué hacer sin ti. No supe cómo responder. Hubo un tiempo en que anhelé esas palabras. Soñé con que mi padre finalmente reconociera todo lo que había hecho, cuánto había sacrificado. Pero ahora que las oía, sonaban vacías. Porque no las decía cuando tenía poder sobre mí, sino ahora, cuando ya no tenía nada. Sin hogar, sin dinero, sin nadie a quien recurrir. No te pido nada, continuó deprisa. Solo quería decir que me equivoqué. Por un momento, lo consideré. Consideré abrir esa puerta un poco, dejarlo entrar, aunque fuera como una parte distante de mi vida. Pero entonces recordé. Recordé cada vez que desestimó mis logros. Cada vez que me hizo sentir que le debía algo por existir. Cada vez que me obligaron a cargar con el peso de una familia que nunca me sostuvo. Suavicé mi voz, pero la mantuve firme. Aprecio que lo digas, papá, de verdad, pero yo ya he seguido adelante, y no creo que quede nada por arreglar entre nosotros. Él inhaló bruscamente, como si mis palabras le hubieran dolido. Natalie, Buena suerte con el trabajo, dije suavemente, y por última vez, colgué. Esta vez, sentí solo alivio. Con el paso de los meses, mi padre dejó de llamarme directamente. Al principio, seguí esperando otra llamada, otra súplica desesperada, otro intento de hacerme sentir culpable para que arreglara su vida. Pero después de esa última conversación, él dejó de contactarme directamente. Me enteré de él a través de otros, la hermana de Brenda, un ex vecino y hasta Eric, quien me envió un mensaje titubeante. Luego, tras la graduación me ascendieron en el trabajo, lo que me permitió mudarme a un apartamento nuevo, un lugar que era mío, y no solo un espacio mientras cargaba con los problemas de otra persona. Por primera vez en mi vida, tomé decisiones sin preocuparme por los demás. Salí con amigas sin tener que comprobar si alguien me necesitaba en casa. Me inscribí en clases de fin de semana simplemente por interés. Viajé, ahorré, viví. Y luego, una tarde, sonó mi teléfono. No reconocí el número, pero algo en mi interior me impulsó a contestar. ¿Hola? Natalie. Exhalé fuertemente, aferrándome a mi taza de café. Habían pasado 6 meses, y sin embargo,
El cansancio que su voz provocaba en mí fue inmediato. Me recosté contra la encimera, observando la vista desde mi ventana. La ciudad se extendía ante mí, recordándome lo lejos que había llegado. ¿Qué quieres, papá? Él dudó. Solo quería hablar. Esperé sin decir nada. Conseguí un trabajo, de verdad. Eso me sorprendió. ¿Sí? Sí, en construcción. Es un trabajo duro, pero es mío. Por un breve instante, casi sentí un destello de orgullo. Casi. Eso es bueno, dije con cautela. Aclaró la garganta. Quería decirte que ya entiendo. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué dejaste de ayudar? Guardé silencio. Tenías razón, admitió, con voz más baja. Me apoyé demasiado en ti. Esperé demasiado de ti. Y cuando finalmente te defendiste, no supe qué hacer sin ti. No supe cómo responder. Hubo un tiempo en que anhelé esas palabras. Soñé con que mi padre finalmente reconociera todo lo que había hecho, cuánto había sacrificado. Pero ahora, al oírlas, sonaban vacías, porque no las decía cuando tenía poder sobre mí, sino ahora, cuando ya no tenía nada, sin hogar, sin dinero, sin nadie en quien apoyarme. No te pido nada, continuó rápido. Solo quería decir que me equivoqué. Por un momento lo consideré. Consideré abrirle esa puerta, dejarlo entrar, aunque fuera como una parte distante de mi vida. Pero entonces recordé. Recordé cada vez que desestimó mis logros. Cada vez que me hizo sentir que le debía algo por existir. Cada vez que me obligó a cargar con el peso de una familia que nunca me sostuvo. Suavicé mi voz, pero la mantuve firme. Aprecio que lo digas, papá, de verdad. Pero ya he seguido adelante. Y no creo que quede nada por arreglar entre nosotros. Él inhaló bruscamente, como si mis palabras le hubieran dolido. Natalie, Buena suerte con el trabajo, dije suavemente. Luego, por última vez colgué, y esta vez sentí solo alivio. La conversación final se desarrolló meses después, cuando en una llamada inesperada, mi padre, con voz ronca y sin su habitual arrogancia, empezó. Natalie, por favor, solo... Escucha, no dije nada, esperando que continuara. Yo estaba equivocado. En muchas cosas. Debería haber ido a tu graduación. Debería haber sido un mejor padre. Esas palabras me sonaron forzadas, como si le hubieran salido a regañadientes, pero ya no era ingenua. No era una epifanía, no era un remordimiento genuino, era desesperación. Deberías haberlo hecho, dije, sin entusiasmo. Él vaciló. Brenda se fue. Eso me tomó por sorpresa. ¿Qué? Empacó a los niños y se mudó con su hermana. Dijo que no se quedaría en una casa donde tenía que esforzarse, solo porque tú decidiste ser egoísta. Su voz se volvió amarga al final. Me casi reí. Brenda no tenía problema en aprovecharse de mí cuando las cosas iban bien, pero en cuanto se complicaban, deshacía. Desaparecía, picó. Y papá dudó. Perdí la casa. Parpadeé. Perdí la casa. No pude mantener la hipoteca. Sin tu dinero, todo se salió de control. El banco se la llevó. Esperé a que me llegara la culpa, pero no vino. Yo le había dado advertencias. Durante años le dije que debía hacerse responsable de sí mismo, que yo no estaría siempre para limpiar sus desastres. Él nunca escuchó. Y ahora, aquí estaba, sin hogar, solo. Natalie, por favor, dijo, con voz temblorosa. No sé qué hacer, no tengo a dónde ir, solo ayúdame una vez más. Hace unos meses, esas palabras me habrían quebrado. Habría cedido, apresurándome a arreglar todo, como siempre lo hice. Pero ya no era esa niña. No, dije simplemente. Hubo un silencio aturdidor. ¿No? No, repetí, con voz firme.
Tú tomaste tus decisiones, papá, y yo las mías. Su aliento se detuvo. Soy tu padre. Y yo fui tu hija, repliqué. Pero nunca me trataste como tal. Me trataste como una billetera. Y ya estoy harta de que me usen. Pude oír cómo luchaba por contener emociones, frustración, arrepentimiento, tal vez hasta miedo. ¿Es así como quieres que termine todo?, preguntó en voz baja. Cerré los ojos. Terminó hace mucho. Simplemente no te diste cuenta. No respondió. Y por primera vez en mi vida, colgué de él. Habían pasado 6 meses desde la última vez que hablé con mi padre. Al principio, seguí esperando otra llamada, otra súplica desesperada, otro intento de hacerme sentir culpable para arreglar su vida. Pero después de esa última conversación, él dejó de contactarme directamente. En su lugar, me enteré de él a través de otros. La hermana de Brenda, un ex vecino, incluso Eric, quien me envió un mensaje titubeante. Eric: hola, papá manda saludos. No le va bien. Solo pensé que debía saberlo. Miré el mensaje largamente antes de responder. Espero que tú y Ashley estén bien. Él no volvió a mencionar a papá. Yo, en cambio, estaba mejor que nunca. Tras la graduación me ascendieron en el trabajo. El aumento extra me permitió mudarme a un nuevo apartamento, un lugar que era mío, y no solo un espacio mientras cargaba con el peso de la casa de otra persona. Por primera vez en mi vida, tomé decisiones sin preocuparme por cómo afectarían a nadie más. Salí con amigas sin comprobar si alguien me necesitaba en casa. Me inscribí en clases de fin de semana solo porque me interesaban. Viajé, ahorré, viví. Y entonces, una tarde, sonó mi teléfono. No reconocí el número, pero algo en mi interior me impulsó a contestar. Hola, Natalie. Exhalé con fuerza, aferrándome a mi taza de café. Habían pasado 6 meses, y sin embargo, el cansancio que su voz provocaba en mí fue inmediato. Me recosté contra la encimera, mirando la vista desde mi ventana. La ciudad se extendía ante mí, recordándome lo lejos que había llegado. ¿Qué quieres, papá?, él vaciló. Solo quería hablar. Esperé, sin decir nada. Conseguí un trabajo, de verdad. Eso me sorprendió. ¿Sí? En construcción. Es un trabajo duro, pero es mío. Por un breve instante, casi sentí un destello de orgullo. Así. Eso es bueno, dije con cautela, aclaró la garganta. Quería decirte que ya entiendo. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué dejaste de ayudar? Guardé silencio. Tenías razón, admitió con voz más baja. Dependí demasiado de ti. Esperé demasiado de ti. Y cuando finalmente te defendiste, no supe qué hacer sin ti. No supe cómo responder. Hubo un tiempo en que anhelé esas palabras. Soñé con que mi padre finalmente reconociera todo lo que había hecho, cuánto había sacrificado. Pero ahora, al oírlas, sonaban vacías. Porque no las decía cuando tenía poder sobre mí, sino ahora, cuando ya no tenía nada, sin hogar, sin dinero, sin nadie en quien apoyarme. No te pido nada, continuó deprisa. Solo quería decir que me equivoqué. Por un momento lo consideré. Consideré abrir esa puerta, dejarlo entrar, aunque fuera solo como una parte distante de mi vida. Pero entonces recordé. Recordé cada vez que desestimó mis logros. Cada vez que me hizo sentir que le debía algo por existir. Cada vez que me obligó a cargar con el peso de una familia que nunca me sostuvo. Suavicé mi voz, pero la mantuve firme. Aprecio que lo digas, papá, de verdad. Pero ya he seguido adelante. Y no creo que quede nada por arreglar entre nosotros. Él inhaló bruscamente, como si mis palabras le hubieran dolido. Natalie, buena suerte con el trabajo, dije suavemente. Luego, por última vez, colgué. Y esta vez, sentí solo alivio.